por cumplir con la gran comisión. Eso es lo que creemos que es el propósito de la iglesia. Glorificar a Dios por cumplir con la gran comisión. Si no hacemos eso, si no glorificamos a Dios, si no cumplimos con la gran comisión, realmente ninguna iglesia tiene por qué existir. Es la comisión que el Señor nos dio para toda esta época. Es el propósito que Dios nos dio de hacer discípulos de todo el mundo. Y obviamente glorificar a Dios debe ser el propósito de tu vida, mi vida y de la iglesia en sí. Pero nos preguntamos si el propósito de toda iglesia es glorificar a Dios por cumplir con la gran comisión. ¿Por qué es tan difícil hacerlo? ¿Por qué cumplir con la gran comisión es tan difícil? ¿Por qué es difícil hacer discípulos, bautizándolos, enseñándolos y formando iglesias y trabajando en esa manera? Hace más de 50 años, Francis Schaeffer, que fue un filósofo cristiano, un excelente filósofo cristiano que basaba su filosofía de vida en la Biblia. Si tiene oportunidad de leer sus libros, los recomiendo. Él falleció hace muchos años, pero hace más de 50 años, dijo, al final del siglo XX, el mundo occidental va a tener dos valores principales. Eso fue no profético, sino una predicción, por cómo él veía cómo venía la mano con las cosas, y creo que pegó justo. Esos dos valores grandes que él identificó que iban a ser lo que movía el mundo occidental fueron los siguientes. El primero lo llamaba paz personal, que significa: no me importa lo que pasa en el mundo alrededor, ni tampoco me importa lo que pasa enfrente, mientras que no afecta mi paz personal. Yo quiero vivir en paz. Lo que pasa en el resto no me importa. Eso fue uno de los valores. El segundo valor él llamaba afluencia, que significa cosas, más cosas. Y como vi hace años atrás en autos, tenían puesto un refrán así que decía: el que muere con más juguetes, gana. Como si juntar cosas era el propósito de la vida, el propósito que valió la pena nuestra inversión. Y entonces el segundo valor fue: solo me importa mantener mi estilo de vida. Entonces los dos grandes valores que él predijo, y creo que se cumplieron y todavía siguen hasta el día de hoy, es paz personal. No me importa lo que pasa a tu alrededor mientras que yo puedo vivir tranquilo. Y afluencia, yo quiero mantener mi forma de vivir. Ahora, el mundo secular piensa así, y lamentablemente en gran manera la iglesia también piensa así. Lo interesante es que Cristo no pensaba así. Si pensamos en Cristo, ya a la luz de estos dos valores, pensamos que Jesús no pensaba nada en paz personal. Él entregó su paz personal cuando bajó del cielo para venir acá y encarnarse para vivir entre nosotros. El Señor no estaba interesado en afluencia. Él dejó la riqueza del cielo para venir acá a intervenir a favor de nosotros. En 2 Corintios 8:9, Pablo dijo: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y vos y yo, como la Biblia nos manda a tener la mente de Cristo, debemos ver que estos dos valores fueron rechazados totalmente por el Señor Jesucristo y deben ser rechazados por nosotros también. Y hoy vamos a ver en Mateo capítulo 9, versículos 35 a 38, la vida de Jesús, y vamos a considerar el ejemplo de Jesús sobre esas cosas, y veremos hoy 4 compromisos que tú tienes con el Señor en el siglo XXI. 4 compromisos que tú tienes con el Señor en el siglo XXI. Vamos a leer Mateo 9, 35 en adelante. Dice así: pero Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Entonces hoy vamos a ver 4 compromisos que tú tienes que tener con el Señor en el siglo XXI.
El primer compromiso se encuentra en versículo 35. Y es que debes tener un compromiso con el Señor de andar en el mundo con propósito. Andar en el mundo con propósito. Versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Primero vemos que Jesús fue a muchos lugares. Dice acá que fue a todas las ciudades y aldeas alrededor del mar de Galilea. Si visitas hoy en día a Israel, podéis ir al norte del mar de Galilea y visitar la ciudad de Migdala, que es la ciudad de donde estaba María Magdalena. Podéis visitar a Capernaum, que es la ciudad donde Jesús hizo más de su ministerio que cualquier otro lugar. Podéis ir a Corazín, que la Biblia habla de todos los milagros que fueron hechos allí. En todos esos lugares podéis también visitar lo que queda de las sinagogas, allí donde el Señor enseñaba. Todas esas cosas están allí, están en esa zona donde Jesús andaba, y acá dice que Jesús recorrió todos esos lugares enseñando. Ahora quiero que sepan acá y que vean que no hay un versículo que dice Jesús fue a Migdala y después caminaba, fue a Capernaum y después caminaba, fue a Corazín y después caminaba, fue a otra aldea, para nombrar aldea tras aldea los lugares. No hay una explicación de lo que encontró en cada lugar, no hay una explicación de los detalles de cada lugar. Y todo es porque el Señor no quería enfatizar cuáles fueron los lugares. Él no quería enfatizar el lugar exacto donde estaba cada día en estos versículos, sino quería enfatizar lo que Él hacía en esos lugares cuando Él estaba allí. Entonces dice que fue a todos los lugares. También debemos recordar que en Mateo 28, cuando tenemos la gran comisión, y está traducido id y haced discípulos de todas las naciones, el mandato es haced, e id no es un mandato. En español está traducido como un mandato, pero en griego no es un mandato, es yendo. El mismo énfasis que encontramos acá. El tema no es tanto en ir, el tema no es a dónde vas a ir, el tema no es un lugar específico en sí. El tema principal es qué es lo que haces en todos los lugares donde visitas todos los días. Entonces Jesús fue a todos estos lugares y vemos su ministerio en esos lugares. Y quiero proponer que vos y yo vamos a muchos lugares y en esos lugares tenemos que saber qué tenemos que hacer en esos lugares. Entonces Jesús fue a muchos lugares, pero fue con propósito. Mire sus actividades, dice que estaba enseñando en las sinagogas, estaba proclamando el evangelio del reino, estaba sanando toda enfermedad. Él enseñaba, predicaba, sanaba. Su mensaje es claro, la palabra de Dios nos dice. En Mateo 9:13, en este mismo capítulo, dice, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero yo, no sacrificio, porque porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El mensaje del Señor fue no religión, no ritos, no todo lo que está alrededor de la religión. Eso no fue su mensaje, sino Él rechazaba eso. Y dije, no he venido para salvar a los justos, sino a los pecadores. En Mateo 17 dice, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:17 dice que Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Y podemos resumir el mensaje de Jesús en lo que Él dijo a Nicodemo en Juan 3:16, en el versículo probablemente más conocido de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Él fue a muchos lugares, pero el Espíritu Santo no quiere llamar la atención a los lugares, sino quiere marcar de que fue a muchos lugares y en todos esos lugares Él enseñaba en la sinagoga de los judíos, Él predicaba el evangelio y Él sanaba a la gente. Ahora, cada uno de nosotros también vivimos en este mundo y todos los días vamos a muchos lugares, ¿no? Mayormente los que están presentes pasan sus días en Villa de Mayo, Polvorines, Surdó, Pablo Nogués y quizás la capital. Depende de dónde trabajamos, dónde estudiamos, dónde nos movemos, pero en todos estos sectores, todo alrededor, nosotros pasamos tiempo.
Vamos a muchos lugares, vamos a la escuela, vamos al trabajo, vamos a la carnicería. Bueno, antes fuimos a la carnicería, ¿no? Pero vamos a la carnicería, vamos a la panadería, vamos a la verdulería, vamos a la cancha, vamos a la estación de ferrocarril, vamos a muchos lugares. El énfasis de lo que estamos viendo en este pasaje es que debemos entender que ya por obligación en la vida vamos a estar en todos esos lugares. La cuestión no es si vas a ir a esos lugares o no, porque vas a ir. La cuestión es qué vas a hacer cuando estás en esos lugares. Y vemos acá el ejemplo que vos y yo todos los días de nuestra vida, igual como Jesús, debemos tener el compromiso de andar en nuestras vidas con propósito. ¿Qué es mi propósito cuando voy a la verdulería? ¿Es comprar verduras? Sí, pero realmente el Señor me dio un propósito mucho más grande, que es ver y anticipar y prepararme para ver si puedo compartir el Evangelio con uno de ellos. Si yo voy a tener alguna clase de terapia, como es nuestra vida hoy en día, debes ir a tener tu terapia pensando y buscando y aprovechando cuando tenés la oportunidad de predicar el Evangelio. Si vas a la escuela, estás preparándote para el futuro, aprendiendo un montón de cosas que te va a servir, pero allí tenés compañeros y maestros que necesitan de Cristo y debes ir con propósito pensando, el Señor me puso en este lugar para que yo pueda compartir el Evangelio. El Señor no fue a lugares simplemente para visitar a los lugares, Él fue a esos lugares y no importaba cuál fue el lugar, Él siempre hacía la misma cosa, que fue predicar el Evangelio, predicar arrepentimiento, predicar fe en el Señor Jesucristo. Así que el Señor hizo así. En la gran comisión de Mateo 28, Él te mandó a ti a hacer así. Y en este pasaje vemos el ejemplo de Jesús de andar en la vida con propósito. Y lo que te animo a hacer en este primer punto del mensaje, viendo el ejemplo de Jesús, es cambiar nuestra mentalidad todos los días, cambiar mi mentalidad mañana cuando me levanto, cambiar mi mentalidad y pensar cuáles van a ser mis movimientos hoy y estar orando que en todos esos lugares donde yo voy a estar, que el Señor me da la oportunidad de compartir el Evangelio. Eso es el compromiso que vos y yo necesitamos tener en el siglo XXI. Mayormente la gente alrededor, no se va a convertir porque salimos a volantear. Puede ser y es bueno volantear. Pero normalmente y mayormente la gente se convierte cuando un conocido que ha tenido su vida transformado por el poder de Cristo le comparte el Evangelio. En la escuela, en el trabajo, en el barrio, en el vecindario, en la estación, en el lugar donde esté. Entonces, nuestro primer compromiso debe ser de andar con propósito. No dejes, hermano, que te pasen los días y las semanas y los meses y los años y estás con todas tus actividades y nunca te ocurre que hoy cuando salgo voy a encontrarme con docenas de personas que necesitan de Cristo. Y el Señor me puso en los lugares donde me puso con propósito. El segundo compromiso que debemos tener se encuentra en versículo 36, que es que debes mirar con compasión a los perdidos. Mirar con compasión a los perdidos. Dice así, versículo 36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Ahora Jesús acá vio muchas personas, menciona las sinagogas, entonces Él vio a muchos religiosos. Y también andaba por allí, habían algunos no religiosos, como sabemos, y los publicanos, los que estaban como vendidos a los romanos, los que estaban en otra clase de pecado y no estaban cumpliendo con todos los ritos. Él encontraba toda esa clase de personas. Y dice acá que viendo las multitudes tuvo compasión de ellos. Ahora, vemos entonces que Jesús miraba en las multitudes. Usa la palabra multitudes acá. Él miraba en las multitudes. Ahora, sabemos por el ministerio de Jesús que Él estaba interesado en cada uno de los que era parte de la multitud. Pero nosotros tenemos la tendencia de perder al individuo en el medio de la multitud, ¿no? Yo no sé cómo están ustedes, pero si yo voy a la capital y ando por la calle Florida o 9 de julio, es muy difícil para mí mirar a toda la gente y pensar que cada uno de estos necesita de Cristo porque están corriendo y hay tantos que pasás. Y es fácil perder la persona en la gran multitud, pero tenemos que evitar eso.
Porque Jesús también trabajaba con la multitud, pero estaba interesado en cada uno de ellos. Entonces, él miraba en la multitud, dice, él vio la multitud, él estaba observando. No los ignoró, no perdió la persona en el medio de la multitud. No estaba demasiado ocupado con su vida y su rutina de no ver a las personas que tenían necesidades. Así que vos y yo también tenemos que mirar en la gente. Tenemos que parar y mirar en los compañeros de trabajo. Tenemos que parar y mirar en el que me vende cosas. Tenemos que mirarlos y verlos por lo que son. Son personas, y si no conocen a Cristo, personas camino al infierno, perdidos, sin esperanza en este mundo que el Señor puso en nuestro camino hoy. Jesús también, al mirar las multitudes, vio la realidad de la gente. Dice que los vio y vio que estaban angustiadas y abatidas. Angustiada en el Reina Valera es desamparado, significa estaban cansados, estaban desalentados, estaban desmayándose, estaban angustiados. Menos mal que no encontramos gente así hoy, ¿no? Quiero que vuelva a la lista y pensamos en Buenos Aires, cansados, desalentados, desmayándose, angustiados. Eso es lo que estaban. Estaban ellos cargados bajo los ritos religiosos que habían tratado de cumplir y que no les trajo paz en la vida. Estaban cargados bajo religión sin gracia que no realmente les dio lo que ellos necesitaban. Estaban desmayándose por el peso de las tradiciones religiosas de los fariseos que nadie podía aguantar. Estaban cansados por la falta de esperanza que ellos encontraron en sus vidas. Y hoy en día encontramos gente así también. Lamentablemente hoy en día no encontramos tantos religiosos, pero les propongo por qué no encontramos tantos religiosos hoy. Es porque fueron criados y la abuela les enseñó la religión, pero no encontraron en la religión algo que realmente les servía en la vida. Y nosotros miramos en eso y decimos qué lástima que han rechazado a la religión, pero no es una lástima, la religión debe ser rechazada. El problema es que nunca han sido presentados a Cristo, solamente han sido presentados a la religión. Y la religión con sus ritos y la formalidad sin Cristo es para rechazarse. Nuestro deber es hacer a la gente entender que cuando ellos han rechazado lo que ellos llaman cristianismo, pero ha sido pura religión, no es lo mismo como rechazar a Cristo, que es el mensaje que vos y yo podemos predicarles. El Señor vio a la gente desamparada. Vio a la gente, vio a la gente angustiada. Y dice también que lo vio como abatidas. Estaban abatidas. Creo que la Reina Valera dice dispersas. La palabra significa gente que ha sido tirado afuera rápidamente. Personas que están oprimidos, personas que están puestos abajo. Dice que están allí en versículo 36, que están como ovejas que no tienen pastor. Nosotros no vivimos en un lugar en este momento donde hay muchas ovejas, ¿no? No sé si vos tenés algunas ovejas en el fondo de tu casa. Sé que hay gente que tiene eso ahora en Buenos Aires, pero no vemos la vida de oveja como lo vieron la gente de aquel entonces. Pero la oveja sin pastor estaba totalmente perdido. La oveja no puede defenderse. La oveja que se cae en su espalda, por ejemplo, muere. No tiene la capacidad de hacerse la vuelta y pararse. Podés buscarlo en Google y ver que una oveja así ya va a morir si no hay un pastor para ponerla de vuelta en su camino. Se va cada uno por su lugar, no se mantienen juntos. Y la Biblia siempre habla de lobos vestidos de ovejas, y entonces imagínate una oveja que sabe que hay un lobo presente, él es indefenso, estaría allí temblando, angustiado, diciendo ya me viene la muerte porque este supuesto pastor es un lobo y yo voy a morir. Y eso es lo que el Señor vio con la gente, vio gente que estaban como ovejas, que no tenían pastor. Gente estresada como ovejas, cuidado por lobos, gente que, como dijo Jesús en otra manera, ciegos siendo guiados por ciegos, ovejas siendo liderados por líderes espirituales que realmente fueron carnales, ovejas que no tenían un guía fiel para guiarlos en la verdad. Realmente hoy en día en el mundo en el cual vivimos también es así. La gente ha rechazado la religión en gran manera porque han encontrado a líderes engañadores, han encontrado a líderes mentirosos.
Han encontrado a líderes que utilizan a las ovejas para enriquecer a sí mismos. Han encontrado lobos aprovechando, lobos rapaces aprovechando las ovejas. Y la gente entonces ve todo eso y mire todo eso y se dan cuenta que no hay perdón de pecados en el mensaje que ellos predican. No hay vida eterna realmente en lo que ellos predican. Y la gente termina sin esperanza y llegan a ser cínicos en cuanto a lo que es la religión. Porque todos esos mensajes no salvan. Gálatas 2:16, Pablo dijo: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces vuelvo a decir, el Señor miraba en un montón de personas esclavizados por la religión y los vio como ovejas perdidos sin pastor. Y Él les predicaba el mensaje del Evangelio. Y vos y yo encontramos todo alrededor personas que son cínicos en cuanto a la religión. Ya han probado quizás y no los servía. Y si nosotros le hablamos de religión, nos van a rechazar y deben rechazarnos. Pero si le hablamos del Evangelio de Cristo, eso ya no es religión. Eso es vida. Cristo murió por sus pecados, Él resucitó. Si confían en Cristo, sus vidas serán transformadas. Y eso es lo que ellos necesitan. Pero Jesús miraba en esa gente y dice que fue movido a misericordia, a compasión. Yo temo que a veces nosotros miramos en los que son de otras religiones acá en Buenos Aires y pensamos, bueno, pobre gente, están engañados, pero andan por allí como si fueran nuestros enemigos o nuestra competencia, como si nosotros somos superiores porque tenemos la verdad y ellos, bueno, están en otra cosa, pero bueno, problema de ellos, ¿por qué siguen a esos lobos? Quizás no tenemos suficiente compasión, porque ellos sí están atrapados por la mentira, sí ellos han rechazado la religión sin haber escuchado de Cristo, pero la verdad es que necesitan de nuestra compasión. Y dice acá que Jesús, cuando vio las multitudes así, angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor, dice que Jesús tuvo compasión de ellas. Esa palabra, tuvo compasión, significa que fue movido desde adentro. La palabra compasión en el griego viene de la palabra intestinos o entrañas. Significa que le dolió, le perturbó. Desde el centro de su corazón, en el centro de su ser, sintió el dolor que ellos estaban viviendo, habiendo sido engañados por supuestos líderes espirituales, habiendo estado perdidos, sin esperanza, estando muriendo en sus pecados, pensando que estaban bien porque le habían enseñado así. Y el Señor vio todo eso y dice que tuvo compasión, se movió por adentro, sintió lástima, sintió dolor, sintió compasión en su corazón. Ahora, ¿sabe qué? Yo no sé de ustedes, pero le voy a preguntar, ¿te gusta sentir dolor? ¿A alguien le gusta sentir dolor? Bueno, si hay alguien así, quiero saber quién es, porque necesitas consejería, ¿no? Necesitas algo. Eso es raro, porque no nos gusta el dolor. ¿No? Tenemos un dolor de cabeza, tomamos una aspirina, ¿no? Tenemos un dolor que nos muestra, que nos molesta, entonces vamos al médico, porque queremos un alivio para el dolor. Dolor no es algo que disfrutamos, dolor es difícil. Y Jesús decidió mirar en esta gente, y mirar todo lo que estaba pasando, y mirar cómo estaban, y verlos en su condición de perdido, y en vez de mirar por el otro lado y decir, no me importa, y no voy a compartir su dolor, dice que se dolió, se movió por adentro, tuvo compasión. Es lo que Él hizo. Y el ejemplo que nos está dando a nosotros es eso también, que nosotros tenemos dos opciones. Podemos ver la miseria de la gente, podemos ver personas que están perdidos, atrapados por vicios que vemos todo alrededor, y podemos ver a la gente que rechazó la religión y entonces no conocen a Dios, y podemos decir, problema tuyo,
Vas a vivir las consecuencias, vos vas a sufrir todo lo que viene, yo no, porque yo sigo a Cristo, pero andá vos por tu camino y yo por mi camino, porque yo no quiero sentir tu dolor. Yo quiero vivir tranquilo, paz personal. Eso es mi valor, yo quiero estar tranquilo, yo quiero tener paz. Y yo tomé buenas decisiones, yo estoy viviendo bendiciones, vos tomaste malas decisiones, estás viviendo las consecuencias, pero yo no quiero compartir tu dolor. Acá Jesús compartió el dolor de los que estaban perdidos, tuvo compasión por ellos. Hermano, que no seamos demasiado ocupados para pensar en ellos, que no tengamos corazones endurecidos por la cantidad de miseria que podemos ver alrededor, por el deseo de no sentir dolor, por el deseo de querer paz personal, como dijo Francis Schaeffer hace más de 50 años. Sino debemos seguir el ejemplo de Jesús y tener compasión a los que no conocen a Cristo y como consecuencia han tomado decisiones sin la verdad de la palabra de Dios y están viviendo las consecuencias de ese pecado. Ellos necesitan de nuestra compasión, necesitan que nosotros estemos dispuestos a sentir el dolor necesario para acercarnos a ellos y estar interesados en ellos y no simplemente juzgarlos e ignorarlos o decir yo no puedo aguantar las cosas que ellos están viviendo. Entonces te pregunto, segundo compromiso, si has aceptado ese compromiso que encontramos acá de mirar a la gente perdida con compasión. Eso nos lleva al tercer compromiso que necesitamos, se encuentra en el versículo 37. Dice entonces Jesús, al tener compasión por ellos, dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. El tercer compromiso que tenemos que tener delante del Señor es reconocer la urgencia de la cosecha. Reconocer la urgencia de la cosecha. Ahora, el Señor comienza hablando con sus discípulos acá con dos verdades muy claras. Dice, la cosecha es mucha, por un lado, y por otro lado, los obreros son pocos. La cosecha es mucha, los obreros son pocos. Ahora, cuando en la Biblia se habla de la cosecha, especialmente cuando Jesús lo habla, obviamente otra vez estamos hablando de un mundo de agricultura. Nosotros sabemos del mundo de agricultura porque si salimos de Buenos Aires ya tenemos la mayor parte del país que vive en un ambiente de agricultura. Pero una cosa que sabemos de la cosecha de cualquier planta, de cualquier fruto, verdura, lo que fuera, una cosa que sabemos de la cosecha es que es breve. No podés cosechar en la primavera, ¿no? La mayoría de las cosas. No podés cosechar en la primavera. No podés cosechar en el medio del verano. No decidís vos cuándo vas a cosechar. Si cosechás temprano ya no sirve. Y cuando llega la fecha, ya tenés que movilizarte. Yo me acuerdo que viví un tiempo en Estados Unidos, en el estado de Iowa. Iowa es como la provincia de Buenos Aires. Tiene tierra fértil y todo es agricultura y principalmente choclo. Entonces andás por allí kilómetros y kilómetros y kilómetros, todo choclo. Y yo trabajaba con un grupo de jóvenes en Iowa en un tiempo y me di cuenta que había un momento en el año cuando todos mis jóvenes desaparecieron. Habían como 2 o 3 semanas cuando cualquier actividad de la iglesia no iba a venir ningún joven, todos los jóvenes se borraron, se desaparecieron. ¿Y por qué? Porque había llegado la cosecha del choclo. Y todos los que trabajaban en el campo buscaban a cualquier ser viviente que podía caminar para ayudar en la cosecha. Porque la cosecha era 2 o 3 semanas, si me acuerdo bien, y lo que no fue cosechado en ese tiempo estaba perdido. Ahora, tienen grandes tractores hoy en día que hacen la mayor parte de eso, pero igualmente hacía falta también obrero para ser parte de ese proceso. Y siempre estaba esa urgencia. El deseo de los granjeros de que no vengan grandes lluvias en ese tiempo para que haya barro en el campo, que no fuera problemas climáticos que podía impedir la cosecha. ¿Por qué? Porque ellos habían trabajado todo el año para esa cosecha. Su bienestar económico dependía de esa cosecha y esa cosecha tenía la característica de que duraba 2 o 3 semanas y todo dependía de eso.
Ustedes deben recordar conmigo que a veces acá en Buenos Aires y en algunos años que yo me acuerdo bien, cuando habían muchas inundaciones y ciertos lugares en el país se inundaron justo en el momento de la cosecha. Y estaban las plantas, estaban listos para comer, estaban maduros, estaban hermosos, pero los camiones no podían entrar por el barrio para sacarlo de allí y traerlos a nosotros, los 13 o 14 millones de personas en Buenos Aires que estaban esperando comerlos. Entonces perdieron la cosecha porque en ese pequeño tiempo que tenían para cosechar, las frutas y las verduras se pudrieron en el campo porque el tiempo de la cosecha no se puede postergar. Se ve muchas veces en las guerras, que en muchas guerras el enemigo, una de las cosas que tratan de hacer para ganar la victoria es impedir que el enemigo cosecha en el tiempo de la cosecha. Porque entonces la gente no solamente sufre la consecuencia de la guerra, sino sufren también el hambre que está producido por no poder cosechar su cosecha en el momento. Entonces vemos que hay un tiempo para cosechar y es urgente. Ahora, aquí Jesús dice, la cosecha es mucha. Debemos entender que en el tiempo de Jesús, recuerden que Él predicaba por 3 años por todos lados, pero en el día de su resurrección habían simplemente 120 personas en el aposento alto esperándole. Él tenía 12 discípulos, uno le entregó y quedaron 11, habían 120. La gran mayoría de la gente que escuchó a Jesús en el tiempo de su ministerio lo rechazó. No era que cuando Jesús hablaba que venían multitudes y multitudes y multitudes se convirtieron. Sin embargo, tomando en cuenta todo eso, Jesús dice, la cosecha es mucha, es mucha. En un pasaje paralelo, en cierta manera, en Juan 4, 35 y 36, Jesús dice así, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen los ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Entonces Él dice, levanta los ojos. La siega ya está blanco para ser segado. La Biblia nos enseña que el tiempo de cosechar es hoy. No sabemos cuándo el Señor vendrá. El Señor demora porque no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento, dice Pedro. Pero hoy es el día de la cosecha. Hoy vivimos el tiempo de cosechar. Entonces tenemos que levantar nuestros ojos y ver la necesidad que hay alrededor. Nosotros decimos falta todavía. Más adelante voy a participar. Algún día voy a participar. El día de mañana voy a participar. Cuando termino mis estudios voy a participar. Cuando tengo familia voy a participar. Cuando tengo seguridad en mi trabajo voy a participar. Pero la palabra de Dios dice que la cosecha es ahora. Realmente vivimos en un mundo con posibilidades de la cosecha más grande que nunca en la historia. Hoy en día hay más de 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Sabe que predicaba este pasaje hace como 30 años? Y en este punto mencioné que había más de 6.000 millones de habitantes en el mundo. Ahora hay más de 8.000 millones. Y si querés pensar en lo que significa la cosecha, vaya a un sitio que podés encontrar en el internet. Y no solamente podés ver que hay 8 millones y algo, sino vas a poder mirar y quedarse allí 10 minutos. Y hay ya una cosa que está cambiando así el número, aumentando cada segundo por más personas, entre los que mueren y los que nacen, y lo mirás por 10 minutos y ya hay miles de personas más en el planeta que fueron cuando te sentaste, porque así está multiplicando la cantidad de personas en este mundo, todos siendo almas que necesitan de Cristo. Más de 8.000 millones hoy en día. Bajo Islam hay más de 2.000 millones que en casi todos esos países bajo Islam es prohibido predicar el Evangelio. Sin embargo, hay creyentes allí porque hay una cosecha allí predicando el Evangelio a riesgo de su vida. Ellos necesitan de Cristo. Quizás el Señor quiere que vos vayas allí.
Bajo el comunismo, en países comunistas, hay 1.540 mil millones de personas donde también es prohibido predicar el Evangelio. Sin embargo, hay personas arriesgando su vida para predicar el Evangelio a esas almas que necesitan de Cristo. Quizás el Señor te llamará allá. En Argentina somos ya casi 46 millones, según las últimas estadísticas que yo encontré, 46 millones de personas, la gran mayoría del cual no conocen a Cristo, aunque se llamen cristianos. En Buenos Aires estamos llegando a Buenos Aires capital y Gran Buenos Aires alrededor de 14 millones de personas. Y saben que en Malvinas Argentinas hay 350.000 habitantes. En Malvinas, no en las islas, no, en el partido. 350.000 personas. Así que nosotros tenemos ya, saliendo de esa puerta, podemos caminar todo alrededor del partido de Malvinas Argentinas y hay 350.000 personas, la mayoría de los cuales no conocen a Cristo como Salvador. Toda esa gente alrededor necesitan que alguien entre en la cosecha, que está listo. Muchos de ellos, como hemos dicho, han rechazado la religión, pero no han escuchado de Cristo. Han rechazado el cristianismo, pero no saben que Cristo murió y resucitó y su salvación no depende de sus obras y de los ritos religiosos. Muchos de ellos han metido en el emocionalismo, donde manipulan sus emociones para que puedan ir y sentirse bien, pero después salen y las emociones no les sirven porque no está basado en la verdad. Gran mayoría, especialmente de la nueva generación de jóvenes, han rechazado todas esas cosas y están buscando hedonismo desesperado, que significa placer, 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 placer. ¿Y por qué los jóvenes de hoy buscan placer? Porque creen que nacieron y van a morir y no hay otra cosa y el único que hay en la vida es placer, entonces lo buscan con todo, que tiene sentido de acuerdo con lo que ellos piensan, pero están engañados. Necesitan escuchar el Evangelio. Hay una vida después de esto. Hay algo mejor que buscar el placer, que es buscar la gloria de Dios, anticipando que vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Entonces, hermano, la cosecha es ahora, es urgente. Hay una nueva generación que se pierda. Y como alguien ha dicho, el Evangelio no es buena noticia si llega tarde. Hay personas naciendo todos los días, hay personas muriendo todos los días, necesitan del Evangelio de Cristo. Y Jesús dijo aquí y dijo en Juan 4, levanta los ojos, mira los campos, están blancos ya. Y debemos verlo como una urgencia. Ahora, no estoy diciendo que no vayas a estudiar, que no vayas a trabajar, que abandones tu vida. La Biblia nunca enseña eso. Esas son todas cosas buenas que debemos hacer. Sino lo que esto está enseñando es que cuando estás en la escuela, predica el Evangelio. Cuando estás en el trabajo, predica el Evangelio. Cuando estás en el barrio, predica el Evangelio. Cuando estás en tu familia, predica el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Él quiere que nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares, nuestros vecinos escuchen el mensaje del Evangelio verdadero porque lo necesitan. Porque son como ovejas sin pastor. Y tu compromiso debe ser reconocer la urgencia y responder. Y eso nos lleva al cuarto compromiso que se encuentra en versículo 38. Voy a leer de vuelta el 37. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Realmente aquí en versículo 38 tenemos el único mandato en este pasaje, el único imperativo, que es la palabra pidan, o en la Reina Valera rogad. Es un mandato. Cuando el Señor nos da un mandato no es opcional, no es para considerar, no es para debatir, es para obedecer. Y este mandato es para ti, y el mandato es pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Pidan, rogad, suplicar, un pedido del corazón. La palabra es fuerte. Es como el niño, ¿no? Que viene y dice, papá, ¿podemos comprar unos chocolates acá en el kiosco? No, no podemos. Papá, ¿podemos comprar chocolate? No, no podemos. Papá, ¿no?
Han visto, yo con mis hijos tuve que enseñarles, la primera vez es no y la segunda vez es disciplina, porque papá ya dijo que no. Eso funcionaba. Después de un par de pruebas, ellos se dieron cuenta que era así. Pero los chicos insisten y insisten y insisten. Y yo he observado ustedes también que chicos insisten y dicen no, y después dicen, bueno, toma, ¿viste? ¿Por qué? Porque molestan, porque están cansados de eso. Eso es la idea de esta palabra, rogad. Debemos estar delante del Señor rogando al Señor que le envíe obreros porque la cosecha es mucho y se va a perder. Y es el momento y hay que enviar obreros. Pero vos y yo no podemos enviar obreros, solo Dios puede enviar obreros. Pero nosotros podemos orar. Tenemos que orar. Pero también eso implica, hay algunas implicaciones aquí, que vos y yo debemos orar esa oración. Señor, envíe obreros a la cosecha porque veo que es urgente, que hay necesidad, que el mundo necesita de Cristo. Pero vos no vas a poder orar esa oración, sinceramente, sin que vos te ofreces a ser uno de esos obreros. Es imposible. No podés correctamente delante del Señor. Dice, Señor, envíe obreros. Tengo un peso, estoy movido a misericordia, no puedo dormir porque necesito ver obreros enviados a la obra. Entonces envíen, pero no me envíes a mí, no vas a poder hacer eso. Entonces esta oración, que es un imperativo, implica que vos vas a decir, y si quieres enviarme a mí, aquí estoy. Como Nehemías oró cuando descubrió que los muros de Jerusalén estaban destruidos, y él dijo, te ruego el Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverencia a tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo. Es decir, déjame a mí ser la persona que tú utilices. Yo me ofrezco, yo estoy dispuesto. O Isaías, que dijo, el Señor dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, aquí estoy, envíame a mí. Y pido disculpas a los jóvenes que estaban en Pacto anoche. Esto es otro mensaje, pero me pega la misma ilustración que usé anoche, porque es apto para los dos momentos. Cuando yo era joven, trabajaba en campamentos por varios años, campamentos de jóvenes. Y siempre por varios años había un misionero jubilado que venía al campamento para predicar sobre la obra misionera. Y su testimonio me impactó muchísimo. Y pude conocerlo porque él estaba allí varios años y yo también, y conocerlo y escuchar bien también el testimonio que daba siempre a los jóvenes. Su testimonio fue lo siguiente. Él había sido un hombre de negocio en el estado de Michigan, de donde estaba yo, y había tenido mucho éxito. Creo que tenía fábricas de muebles o algo así. Sé que era algo de carpintería y muebles. Y él estaba en su iglesia, un hombre fiel, alrededor de 40 años más o menos en su vida. Y él comenzó a orar esta oración. El Señor puso una carga en su corazón y quería ver que misioneros fueron enviados a todo el mundo. Y él comenzó a orar sin parar. Señor, envía a alguien, envía a obreros. Y él oraba así. Hablaba con jóvenes en su iglesia. Dijo, no puede ser que el Señor esté enviándote. Estoy orando que el Señor envíe obreros. Quizás te envíe a ti. No pasaba nada. Él en un momento anunció en su iglesia, si el Señor llama a algún joven a la obra misionera, yo le voy a dar 100% de su sostén. Yo lo voy a financiar toda su obra misionera porque tengo una carga en mi corazón que alguien vaya a la obra misionera, y nadie respondió. Y en ese tiempo él orando y mirando todo eso, pensaba, pero puede ser que Dios quiere que yo vaya. Yo tengo 40 y pico de años. Yo no voy a poder arrancar de vuelta y todo eso, pero aparentemente no va a pasar otra cosa. Entonces él dijo, bueno, era implícito en su oración. Estaba orando que el Señor envíe obreros a la cosecha. Nadie en su vida fue, entonces él fue. Y él pasó la segunda mitad de su vida como adulto en África, sirviendo al Señor como misionero. Y después tenía un excelente ministerio como misionero jubilado. Yo lo conocí cuando era anciano, pero tuvo un ministerio que me impactó a mí hasta el día de hoy. Entonces, ¿estás dispuesto a orar al Señor y rogar que le envíe obreros a la obra, incluyendo diciendo, Señor, yo estoy dispuesto a ser la persona que tú envíes? Si estamos hablando, y aquí no es claro,
puede incluir todos. No necesariamente estamos hablando de enviarte a África. Puede ser que está hablando de enviarte a tu vecino enfrente. Pero ¿estás dispuesto o vas a orar que el Señor envíe a otra persona para hablar con tu vecino enfrente? ¿O vas a orar que el Señor envíe a otra persona para hablar con tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela? ¿O vas a orar que el Señor envíe obreros y decir, heme aquí, envíame a mí? Entonces es implícito que tenés que incluir a ti mismo en eso. Es implícito también, en este caso, especialmente si pensamos en la obra misionera, que debe rogar al Señor que envíe obreros, pero no puedo decir, Señor, envíe obreros al mundo, envíe obreros a África, a Asia, a distintos lugares. Señor, envíenlos, pero no toques a mi hijo. ¿No? Yo conozco gente que ora así. Toda la obra misionera es fabuloso, pero no toques a mi hijo. Porque yo quiero verlo todos los días, yo quiero verlo todas las semanas, yo quiero que esté conmigo para la Navidad, yo quiero que esté conmigo para todas las actividades. No, si orás que el Señor envíe obreros, debes estar muy contento si Él llama a uno de sus hijos para la obra misionera, no importa el lugar donde esté. Yo doy gracias a Dios que los padres de Cristina y de mí nos animaron a ir a donde fuera. Siempre. Los padres de Cristina se convirtieron cuando eran grandes. Ellos ya tenían como 8 años cuando ellos se convirtieron. Y hay 5 hijos en la familia de Cristina y todos o están en el ministerio o han estado en el ministerio, pastoreando, sirviendo al Señor. Padres profesionales, un padre que era un abogado, se convirtió de grande, pero estaba contento que sus hijos entraban en el ministerio. Yo sé que en un momento, mi suegro en especial, decir chao a mí no le costó tanto, pero después tuvimos un bebé, ¿no? Cuando Andrés fue un bebé y ahora los padres tienen que decir otra vez, bueno, nos vemos. Andrés, nos vemos, eres un bebé, cuando te vemos de vuelta vas a tener 5 años. Entonces lloraba mi suegra y yo lo interpreté que estaba llorando porque me iba a extrañar, pero algo iba a extrañar, pero nunca nos dijeron, no vayan. Mis padres también, que ya saben, mi padre falleció hace unos pocos meses, pero por toda mi vida lo único que me dijeron es, servid al Señor con tu vida, haga lo que Dios quiere con tu vida. Y ahora en los últimos años viajamos bastante, pero en el principio la idea fue viajar una vez cada 4 años. Y realmente perdieron años cuando sus nietos eran bebés, cuando eran chiquitos, cuando cualquier abuelo quiere disfrutar de esos momentos. Pero siempre nos dijeron, hagan la voluntad de Dios. Porque todos estamos confiados y sabemos que vamos a pasar toda la eternidad juntos. Y este tiempo en la tierra, la cosecha estaba listo. Así que damos gracias a Dios por eso. Espero que el deseo que tú tienes para tus hijos no sea que tengan dinero, que no sea que tengan seguridad, que no sea que tengan posición, que no les ha enseñado a buscar la paz personal, que no les has enseñado a buscar la afluencia, sino espero que lo has hecho lo que dice Mateo 63, donde Jesús dijo, buscan primero su reino y su justicia, y todas estas otras cosas los serán añadidas. Orad que el Señor envíe obreros, y esté agradecido a Dios si Él envía a uno de sus hijos. Porque hay que buscar primero el reino de Dios y en Dios, el Señor va a encargar de todas esas otras cosas que Él promete y Él cumple. Pero esta oración de pedir por obreros implica un montón de cosas. Entonces, el pedido acá en este pasaje es por obreros. Piden al Señor de la cosecha que envíe obreros. Obreros, personas que quieren trabajar, personas que quieren servir al Señor. Personas que están dispuestos a ir a cualquier país del mundo, pero también están dispuestos a cruzar enfrente a hablar con el vecino. Oramos por obreros y que seas uno de esos obreros por los cuales estás orando. Nosotros no podemos enviarlos, Dios tiene que enviarlos. Dice de orar al Padre que Él envía su cosecha. No enviado por el hombre porque no van a tener éxito, sino llamado por Dios, equipados por Dios, siendo obedientes a Dios. Eso debe ser nuestra oración diaria. Entonces, te pregunto en esta mañana, ¿qué es urgente para ti
¿Qué consideras urgente en tu vida? ¿Tus estudios? ¿Buscar un novio? ¿Tu trabajo? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Tu seguridad económica? Cuando vos te levantás en la mañana, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que está en tu mente ya? ¿Qué es lo que está en tu corazón? Porque el Señor acá nos enseña que debemos estar mirando con nuestros ojos la cosecha y ver que está listo para cosechar. Espero que tu compromiso no sea como lo encontramos en el mundo, paz personal. Podés tener paz personal. Cada vez que hay algo que puede ser doloroso, podés huir. Cada vez que ves miseria, podés huir. Cada vez que ves a otros sufrir las consecuencias, podés ponerte como, bueno, menos mal que yo no soy como él. Yo no tomé esas decisiones y yo estoy bien. Así que yo voy a vivir bien, pero no voy a preocuparme por él. Espero que no vives por el valor de afluencia, pensando que realmente el propósito de la vida es ver cuántas cosas podemos juntar. El Señor nos cuida. El Señor nos prometió cuidarnos diariamente. Y Dios quiere que vos y yo, pero ahora voy a hablar de vos, que vos te comprometes en 4 cosas aquí. Te pregunto si lo has hecho. Primer compromiso, andar diariamente con un propósito eterno. En los lugares donde vas mañana, tenés el propósito de glorificar a Dios y compartir el Evangelio. Debe ser tu propósito. Si vas a la escuela, si vas al trabajo, si vas a hacer compras, a donde vayas. ¿Lo harás? ¿Andarás con propósito? El segundo compromiso es mirar a la gente y tener compasión. ¿Lo harás? La gente que te pasa en tu camino, toda clase de gente que vas a encontrar mañana, todos los trasfondos que hay que van a cruzar tu camino mañana, ¿lo van a ver como una molestia? ¿Vas a tratar de huir o vas a mirarlos y ver su necesidad de Cristo y tener compasión? ¿Lo harás? Tercer compromiso, reconocer que la cosecha es urgente hoy. ¿Vas a tratar de olvidar de lo que hablamos hoy o vas a mirar alrededor y decir, la necesidad es grande, es urgente, necesito dedicarme ya a participar en la cosecha? Y el cuarto compromiso, rogar al Señor de la mies. Vas a rogar, vas a orar, vas a pedir al Señor que envíe obreros. Y vas a decir, Señor, pido que envíe obreros y yo estoy dispuesto. Y vas a orar, Señor, quiero que envíes obreros y si quieres enviar a uno de mis hijos al lugar donde esté, estoy de acuerdo. Es un mandato rogar al Señor de la mies. ¿Lo harás? Al principio del mensaje dijimos que por años hemos escrito la declaración de propósito de la iglesia así: glorificar a Dios por cumplir con la gran comisión. Es importante que vos y que la iglesia entendamos diariamente, de acuerdo con lo que vemos en este pasaje, que nuestro propósito es glorificar a Dios por hacer discípulos, predicar el Evangelio, después cuando se conviertan, traerlos a la iglesia, que se bauticen, se congreguen, enseñarles la palabra de Dios hasta que sean verdaderos discípulos de Cristo. Eso es nuestro deber. Pero la cuestión es si vas a aceptar el compromiso delante del Señor que Él nos muestra tener aquí en este pasaje. Quiero terminar en esta mañana. Quizás hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador. Quizás tú eres la oveja sin pastor. Quizás has mirado en la religión y no te satisfizo. Quizás has tratado de hacer ritos delante de Dios y no te deja la paz y tranquilidad que debes tener por medio de la salvación en Cristo. Quizás has rechazado la religión. Quizás has ido a lugares donde te manipulan tus emociones. Quiero decirles que estas cosas no te van a ayudar nunca y tampoco te van a salvar. La palabra de Dios dice eso. Hay una sola cosa que salva y eso es la obra de Cristo en la cruz. 2 versículos para terminar. Uno que ya mencionamos, que todos conocen. Juan 3:16, Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no dice que cree en Él y se bautiza, que cree en Él
y hace ritos, que cree en Él y llega a ser muy religioso, cree en Él y algo, sino dice todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el mismo libro, Juan 3:36, nos pone delante de nosotros la decisión que hay que tomar. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dos opciones, dos fines. El que cree tiene vida. El que no cree, el que no obedece el Evangelio, la ira de Dios está sobre él y no verá la vida. Entonces te pregunto para terminar hoy, ¿has creído en Cristo como tu Salvador? Tenés que elegir uno de los dos, o crees o no crees. Si crees, el Señor te da vida. Si no crees, no verás la vida. Vos vas a tener que pagar la cuenta por tus propios pecados en vez de confiar en Cristo y dejar que Él lleve la carga por tus pecados. Si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como Salvador, te animo hoy a reconocer que eres un pecador, reconocer que no vas a poder salvar a ti mismo y poner tu fe en el Señor Jesucristo. Y para los hermanos que aceptamos el compromiso que vemos en el ejemplo de Jesús en este pasaje, porque la cosecha ya está listo. Necesitamos levantar los ojos, verlo, tener compasión de la gente, sentir su dolor y llevarles el Evangelio de Cristo, que es lo que tanto necesita. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, no vivió por los valores de este mundo. Él dejó la paz personal y dejó la afluencia en el cielo y bajó aquí a nacer en un establo, vivir en pobreza, vivir con oposición, vivir con todo lo que significaba acá en la tierra, pero lo hizo porque nos amó a nosotros y te damos gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, hoy a seguir su ejemplo, a andar con propósito por donde vayamos, dándonos cuenta que tú nos has puesto en los lugares donde estamos y hay gente alrededor que necesitan del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener el compromiso de predicarles el Evangelio en los lugares donde ven y de sentir dentro de nosotros con compasión su necesidad. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que es urgente que llevamos el Evangelio porque la cosecha ya está lista. Y, Señor, que estemos comprometidos en rogar a ti que tú envíes obreros, ofreciendo a nosotros mismos hacer la respuesta a esa oración. Señor, pedimos que aceptamos hoy esos compromisos en nuestra vida cristiana. Y pedimos, Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que tu Espíritu Santo esté en este mismo momento, convenciéndole de su pecado, convenciéndole que necesite de un Salvador y dándole fe para poner esa fe en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.